Gloria a Dios. Hoy vamos a ver la tercera forma de cómo nosotros abrimos las puertas al mundo espiritual. Y gracias a Dios que ya muchas iglesias, muchos hermanos, muchos siervos de Dios también están dándose cuenta de la existencia del mundo espiritual y no están dando por o no están pasando por alto o desestimando la existencia de este mundo espiritual. Y el mundo espiritual muchas veces tiene el poder de ejercer control sobre el mundo natural. Así que hoy día vamos a tocar este tema. La primera puerta que hemos visto, cómo abrimos la puerta, es por medio de pecado escondido, pecados ocultos, pecados repetitivos. Y eso abre las puertas al mundo espiritual y queremos que las cosas se solucionen, pero estamos con pecado y el pecado trae consecuencias. La segunda forma habíamos visto cuando tenemos prácticas ocultistas, prácticas de leer el horóscopo, el tarot, son puertas que nosotros abrimos a nuestro corazón, y decimos puerta porque Jesús nos enseña en Apocalipsis capítulo 3 de que Él está a la puerta de nuestro corazón, tocando la puerta de nuestro corazón, y si nosotros abrimos esa puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Así que nosotros somos los que abrimos la puerta. A Jesús le abrimos porque Él no entra si no lo invitamos. Satanás, tú abres un poquito y Él entró. Él entra sin que tú lo invites. Los demonios son malos, son perversos. Así que buscan cualquier indicio de una pequeña apertura. Como los mosquitos entran, no le interesa quién eres tú, ingresan nada más a tu casa. Tan igual en el mundo espiritual. Los demonios son malos, son perversos y siempre van a tratar de ingresar a nuestro corazón. Cuando nosotros legalmente abrimos o permitimos que esa puerta estén abierta, o estén sin chapa, o estén sin seguro, y permanezcan abiertas. Así que otra de las formas de abrir estas puertas es cuando tenemos heridas en el corazón, heridas en el alma, cuando no perdonamos y tenemos falta de perdón, hay un perdón no otorgado, o no hemos pedido perdón, o no hemos perdonado, y eso genera muchas veces en nosotros amargura de corazón, una puerta silenciosa que da legalidad al diablo. Y pensamos que el enemigo está afuera y echamos fuera demonios y reprendemos por acá, atamos por acá, etcétera, etcétera. Echamos a veces aceite por acá, o oramos, nos arrodillamos y hacemos liberación y hacemos tantas cosas, pero nos olvidamos nosotros de que a veces el enemigo, hemos dado acceso para que el enemigo ingrese no en nuestro ser, sino en nuestra mente, y empieza a trabajar en nosotros, y nuestro comportamiento es contrario a lo que nosotros entendemos. No somos como cristianos, nos enojamos fácilmente, somos resentidos, todo está mal. Pero si soy cristiano y tengo luz, ¿por qué me comporto así? Porque muchas veces nosotros hemos abierto las puertas y silenciosamente el enemigo ingresó para hacer daño a nuestras vidas. Y vamos a desarrollar esto, Dios permita que podamos ver. Así que debemos estar muy atentos a lo que el enemigo está haciendo, a lo que Satanás quiere hacer con nosotros, y muchas veces cómo él actúa de una manera escondida. ¿Amén? Así que vamos a ver. Mi esposa leyó Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, estemos atentos, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y hemos dicho que la gracia es un regalo inmerecido, es algo que yo no merezco, pero Dios me lo da. Que la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Uno, cuando vive con la raíz de amargura, ustedes, que la raíz uno no lo ve porque está en el interior, en el corazón, en nuestros pensamientos, en base a bastante influencia, bastante pensamiento que el enemigo va bombardeando, se va enraizando el tener odio o resentimiento contra otra persona, contra una imagen de autoridad o contra cualquiera. Y el enemigo es bien astuto para hacer eso, porque él conoce bien el corazón del hombre. ¿Ok? Proverbios capítulo 18, verso 19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Aquel que está lastimado y herido es capaz de hacer lo que sea con la finalidad de vengarse. Así que un corazón herido y lastimado, cuando no es sanado por nuestro Señor Jesucristo, se convierte en una fortaleza espiritual.
Por eso te has dado cuenta que hay actitudes o comportamientos tuyos que tú te das cuenta que no puedes contra ellos. Pero si yo soy de Dios, no puedo, porque ya se ha convertido en una fortaleza espiritual. Y recuerda lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 10. Dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿okay? Esas fortalezas mentales que se han levantado en nosotros. Y ahora vamos a definir qué cosas son las heridas del alma, porque esto muchos han hablado y algunos han ido al extremo y han hecho retrospección y cosas así, de las cuales la palabra no nos enseña esto. Pero vamos a ver qué cosas son las heridas del alma. En el alma, acuérdense que está el intelecto, la voluntad y las emociones. Con lo que nosotros vemos, en la cual está la voluntad de ver o de ser atraído o tomar la decisión de ver cosas indebidas, eso queda marcado en nuestra mente, en nuestro corazón, y muchas veces es complicado y difícil salirse de ello. Pero ¿qué son las heridas del alma? Las heridas del alma son quebrantamientos emocionales profundos, ¿okay? Producido por experiencias traumáticas que no fueron llevados oportunamente o no fueron llevados a la cruz. ¿Okay? Los trastornos de personalidad se deben generalmente al trauma durante la etapa de la niñez. Por eso es importante cuidar a los niños. No permitir, dice la palabra en Eclesiastés, enseña, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y es una forma general que en lo que tú le enseñes, en lo que tú le muestres, los patrones de vida, los modelos, las costumbres, tus hábitos, cómo tú te comportas con el esposo, con la esposa, con tus padres, y si tú tienes niños ahí y ven tu comportamiento, les está grabando, y eso es lo que los niños van a siempre llevar cuando sean grandes. Así que también muchos de los conflictos del creyente tienen su origen en esos traumas de la niñez, tanto en tiempos de adolescencia también como en tiempos posteriores, ¿ok? Así que como cristianos traemos muchas veces esas cosas, o siendo ya cristianos hemos experimentado ciertas cosas que nos ha afectado. Nada se olvida. La mente es como una inmensa, grabadora es antiguo, ¿no? Pero es como una inmensa, sí, grabadora en disco o como un pendrive o como un celular que graba y graba. Y todo lo que hemos dicho, visto, oído, aprendido o vivido, o lo que hemos experimentado, lo tenemos dentro de nosotros. Y está vivo y muchas veces tiene poder para ejercer control sobre nosotros. Por tanto, se expresa y a veces nos traiciona. ¡Ay! ¿Por qué dije esto? Yo no quise decirlo y lo dijiste. Y decimos, oh, ¿qué pasó? Y no nos damos cuenta. Salmos 34, verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hay un quebrantamiento de corazón. Esas son las heridas del alma. ¿Okay? Esas son muchas veces que muchos han experimentado esas heridas del alma. Y a veces hay algunos orígenes que muy comunes en esas heridas del alma, es que muchas veces han tenido rechazos desde pequeños por parte de los padres, o cuando eran adolescentes o jóvenes por parte del cónyuge, algún rechazo por parte de ellos, o por parte de los líderes en la iglesia, o los líderes en tu trabajo, o en el colegio en donde uno se ha encontrado. Otro de los orígenes de las heridas muchas veces también son por el abandono, por el abuso, por la traición, por la humillación, por una injusticia. Es injusto, por ejemplo, ahorita en la actualidad en Perú, hay gente que ha hecho su negocio y el Estado le quita un impuesto grande, y encima de eso vienen los extorsionadores y le quitan otro dinero. Entonces, eso son frustración. ¿Cómo se siente ante esa situación? Y algunas palabras destructivas que tú has tenido de niño y que te han maldecido y que te han dicho que tú eres un tonto, tú no puedes. Entonces todo eso agravado, y eso muchas veces origina en el corazón del hombre que tenga una herida en su corazón. Y las heridas en el corazón, heridas del alma, son heridas que están abiertas todavía, que no ha sido curada, que no es cicatriz, que no te lastima, sino que te lastima. Lo tocas, te echa un poquito de limón y te lastima y te genera dolor. Y recuerdas y empiezas a actuar de acuerdo a ello. ¿Por qué? Porque todavía la herida está abierta. ¿Okay? Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada,
palabras a veces son mucho más fuertes, mucho más dolorosas que cualquier palabra o cualquier acción, porque el golpe se pierde, pero las palabras quedan grabadas en la mente y en el corazón. Y la causa de las heridas del alma, recuerden que no somos psicólogos, sino que lo que muchas veces vamos a emplear temas desde la perspectiva espiritual, ¿ok? Así que son el resultado muchas veces de experiencia de muchos siervos de Dios, de hombres y mujeres que han servido a Dios y han trabajado en este tema. Así que muchos han concluido en estos 3 aspectos: trauma de la edad prenatal, trauma de la edad de la niñez y trauma de la edad adulta. Y la edad prenatal son cuando el niño está en el vientre, está en gestación, y muchas veces afectan a la criatura en su vientre. ¿Por qué? Porque las emociones que la madre percibe o vive son emociones muy fuertes. Eso lo transmite al niño. No solamente le transmite el alimento, le nutre el alimento, sino también los traumas, las experiencias, la vivencia, el desamparo, todo eso. Estas emociones fuertes muchas veces afectan al niño, a la criatura. ¿Por qué? Porque la mamá muchas veces no se siente muy segura, y cuando los niños están en el vientre perciben también, porque también son seres vivos, son niños o seres humanos en proceso, y ellos pueden percibir el rechazo. El niño percibe que la mamá no está de acuerdo con el niño porque hay un rechazo por razones económicas, o el esposo igual, o los abuelos. No quieren, todavía no es el tiempo, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy en mi mejor momento. Y en la criatura que está en el vientre siente esa sensación, ese momento traumático, y se siente frustrado, y en su corazón sale lastimado y herido. Por eso que hay niños que son muy conflictivos. Y muchos se preguntan, ¿por qué son tan conflictivos? Porque estaba pasando eso. O puede ser niños de fruto de una violación, o por el temor de perder su libertad, las mujeres, o el matrimonio, la familia, o cuando son solteros tienen temor, entonces no quieren tener a la criatura. Y esto los niños en la edad prenatal lo perciben, la persona lo percibe, y eso queda grabado en el corazón lastimado. Otros cuando están en la edad de la niñez. En esa edad, cuando también los niños son más sensibles a experiencias traumáticas. El niño es como un cemento fresco, acuérdense bien, es como un cemento fresco, que cuando está el cemento fresco, tú dejas tu huella, ok, se deja la marca. Por eso que ustedes han visto en alguna vereda la huella del perrito, algunos escriben, pero cuando se seca ya no puedes remover esa marca, esa huella. Tienes que usar cincel y martillo o comba para poder sacarlo y después reparar. Es mucho más complejo cuando uno está adulto, y cuando es niño es como una esponja, ¿no? Que es como algo muy, muy sensible. Así que una de las cosas más comunes, una de las causas más comunes en los niños que han experimentado o tienen estos traumas, o tienen heridas en el corazón, una de las causas son las experiencias de miedo. ¿Qué cosa es? El haber quedado solo en un lugar oscuro y encerrado, o haber sido mordido por un animal, o amenazado por uno de estos animales que a veces los papás lo dejan solo, o haber estado en un punto de ahogarse o un incendio. Son experiencias en esa edad que le generaron en ellos miedo. Por eso que cuando ya son adultos son bien miedosos, todo está mal, tienen miedo a esto, miedo a lo otro. Es porque tienen una herida, algo causó eso, y son muchas veces por el miedo, y otros son por la humillación, porque han sido avergonzados en el colegio, o porque han sido avergonzados por sus compañeros, o porque han sido despreciados públicamente por sus propios padres, o sus propios papás lo han avergonzado. ¿Okay? O sucedió algún accidente que lo ha dejado en ridículo, de repente se le cayó un helado y todos se han reído, los familiares. Entonces ellos, esa situación, esa causa de humillación genera también traumas, ¿okay? Y sucede. Y otros sentimientos de rechazo, porque fue dejado a un lado por la llegada de un hermanito nuevo, ya se siente que han sido rechazados, ya no lo tratan igual, entonces van a usar cualquier medio con el fin de acercarse a los padres, pero muchas veces el niñito tiene más atención, y eso genera también herida en el corazón. El comportamiento es distinto, ya si es niño se comporta como niña, o si es niña se comporta como niño, o hacen desastres, o se comportan de una manera de llamar la atención a los papás. Son porque el niño, tu hijo, tu hija está muchas veces siendo afectado o está siendo herido. Los espíritus demoníacos son malos y son perversos, porque nadie
y le hace caso en el colegio o donde está estudiando por su aspecto físico. Ven un defecto físicamente y empiezan a burlarse. Eso también genera un sentimiento de rechazo. ¿Ok? Que no quiere estar con nadie, no quiere que se le acerque, no, se vuelven gente muy exquisita, ¿no? Y otros tienen resentimiento por falta de amor de los padres, porque los papás no le han dado un sentimiento real de amor o no ha sido un sentimiento, o ellos han tenido un supuesto sentimiento, o han visto que hay un favoritismo a uno de sus hermanos, o han sido ofendidos por sus propios familiares, o por falta de amor, o haber sufrido también abusos sexuales porque los papás lo dejaron a un lado, o haber sido obligados a prácticas sexuales por sus propios padres, y especialmente contra naturas, y cosas así. Y estos niños en esta edad, que ustedes ven ahora que los niños están muy desamparados y los educan como cualquier cosa, lo dejan que vayan a pedir limonas afuera temiendo los papás porque me estorba en mi nueva relación. Entonces esos traumas generan heridas en el corazón del niño o de la niña o cuando éramos niños. Y se manifiesta cuando ya son adultos, y estos traumas generan problemas muchas veces en los matrimonios, o cuando estudias en la universidad, o cuando eres un profesional, o cuando estás en momentos de crisis, se manifiesta. Porque son cosas que no han sido todavía tratadas. Y otros de las causas de la herida del alma son las traumas en la edad adulta. Cuando muchas veces nosotros, o los adultos, cuando eran jóvenes o adultos, han tenido decepciones y desengaños amorosos. Ya no se abren. ¿Por qué? Ya no pueden amar correctamente y todo está mal, todo, y ven todos los defectos. Y eso es lo que está sucediendo en la sociedad actual, en la juventud actual. Tienen muchos engaños amorosos, hombres y también mujeres, ya no quieren nada serio y no quieren nada a largo plazo. Todo quieren así del momento. Muy bien, tuvieron relaciones sexuales y se apartan. ¿Por qué? Porque no quieren nada a largo plazo, porque su corazón ha sido lastimado, ha sido herido, y eso se manifiesta en esa forma de actuar en esa edad adulta. Han tenido fracasos en el trabajo, en su negocio, han quedado traumados por eso, o han sido humillados públicamente por sus superiores, o por su esposo, por su esposa en la calle, o sus hijos le dejaron en ridículo, o por que han sido violados, o de repente han tenido experiencias homosexuales o aborto, han practicado el aborto siendo adultos, o han visto o han sido participantes o han visualizado algún crimen, y eso les dejó traumado, y eso genera heridas en el alma. Y cuando hay una herida en el alma, va a dificultar tu libertad, y esto abre la puerta al mundo espiritual para que los demonios puedan hacer lo que se le da la gana con tu vida, con la vida de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y tú dices, pero esto no es normal. ¿Qué sucede si hago esto y me esfuerzo y siempre sale mal? Porque hay algo que el enemigo, tú has permitido que el enemigo tenga un derecho legal de acceder a tu vida, a la vida de tu hogar, porque tú estás abriendo esa puerta, porque todavía estas heridas, esta amargura en el corazón, esto que está en tu ser, esta falta de perdón también no ha sido resuelto. Y eso nos afecta a niños, a adultos, a jóvenes, a toda persona, todo lo que son seres humanos son afectados en ello. Amén. Así que nosotros tenemos que ser prudentes en este sentido. Ahora, ¿qué necesitamos para solucionar todo este problema? Perdón. El perdonar. ¿La falta de perdón es un problema radical? Sí. ¿Okay? Es una orden espiritual y no es una opción. Dios nos ordena perdonar. ¿Y perdonar qué quiere decir? Soltar, dejar ir, cancelar una deuda. Mateo capítulo 6, versos 14-15 dice, porque si perdonáis, ¿a quiénes? Aquellos que han hecho daño a ustedes, Dios, vuestro Padre, también os perdonará. Ese está en el Padre Nuestro. ¿Okay? Así que no perdonar es retener una deuda que Dios te ordenó a ti soltar.
Y dice la palabra, el peligro espiritual del no perdonar es lo que dice Mateo 18, 34, 35. Y su Señor le entregó a los verdugos, cuando habla de los deudores, le entregó a los verdugos. Y la traducción de la palabra verdugos quiere decir que son espíritus atormentadores que reciben un derecho legal para atormentar tu vida. Y en el aspecto espiritual, en el aspecto del alma, en el aspecto físico, con enfermedades que no te vas al médico y no tienes, pero te sientes mal. Y en el aspecto psicológico, en el aspecto financiero también. Y todo te sale mal. Y no sabes qué sucede en tus relaciones interpersonales, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. No sabes qué es lo que sucede porque hay un trabajo de la falta de perdón. ¿Y qué cosa es faltar al perdón? Miren, ¿qué cosa es la justicia? La justicia es que sea repuesto el daño que se ha hecho del mismo peso. Y la justicia humana no tiene ese mismo peso. Por ejemplo, si a ti te roban un vehículo, atraparon al ladrón, el vehículo se desapareció, ya no apareció nunca más, pero lo meten a la cárcel y dice, ya ha sido resuelto. El ladrón está en la cárcel y listo. ¿Y mi vehículo? Quiere decir que yo tengo que forzarme otra vez para comprar otro vehículo. Y la justicia humana es imperfecta, pero la justicia de Dios es equitativo. Ahora, nosotros siempre en buscar nuestra propia justicia, en buscar nuestra venganza, quiere decir que tenemos que retribuirle al otro el mal que me ha hecho. Y como yo quiero vengarme, quiero hacer justicia, si él me hizo esto, yo le hago lo mismo. Si él me hizo este daño, yo le voy a hacer el mismo daño. Buscamos siempre. Esa es la falta de perdón, el no perdonar, y el perdón es una orden espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese sentimiento de querer vengarte, te estás atrapado. Y al estar atrapado, tú no eres libre. Tú vives en una angustia, en una amargura, en un odio, en un rencor, que no eres libre y no puedes disfrutar los momentos en familia o los momentos cuando Dios te da su presencia. No puedes deleitarte de la palabra, no puedes deleitarte en Dios, porque todo eso te está estorbando. Y lo que Dios nos enseña que perdonar es soltar esa carga que tú no puedes llevarla, es soltarla. Y el perdonar es soltar esa carga, ese deseo que está en tu corazón de vengarte. El perdonar es decir, Dios, te entrego a ti este deseo de venganza y justicia y yo recibo el amor tuyo, yo perdono. Por eso dice, si perdonáis a aquellos que te han ofendido, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. ¿Ven? Así que el perdón no es una opción, es una orden espiritual que Dios nos dejó. Amén. Ahora, la amargura. Todo esto, hermanos, la falta de perdón, la amargura y los eventos traumáticos, la herida del alma van relacionados, están enlazados, van muy hermanados. Y hemos leído que al principio hemos leído que la raíz de amargura, y esta raíz de amargura va por dentro, no te das cuenta. Tú reprendes, crees que el enemigo está afuera y no te das cuenta que el enemigo está dentro de ti. El resentimiento, el corazón amargado, el corazón dolido está dentro de ti y por ahí va enraizándose en todas tus emociones, en todos tus sentimientos. Así que ya no tratas bien a la esposa, ya no tratas bien al esposo, ya no tratas bien a los hijos, explota fácilmente. En ti hay una intimidación, quieres intimidar a los demás porque estás amargado, estás amargada y estás resentido. Y en tu corazón no hay paz y te estás contaminando con todo esto. Y una de las características de la raíz de amargura es que no nace de golpe, crece muy silenciosamente en el corazón y bloquea, obstruye que la gracia de Dios se manifieste o se transmita hacia los demás, sino que esa bendición de Dios queda bloqueado. Y esto, ¿saben qué? La raíz de amargura se transmite. Ahí en el jardín tenemos algunos arbolitos y donde hemos limpiado se llena a veces de ese pasto de mala hierba y vemos que a veces jalo la raíz y la raíz, al levantar la raíz, porque crece esa planta, al levantar, jalo y viene de allá, del otro lado aparece la raíz. Tan igual, la raíz de amargura contamina a tu familia, a tu hogar, a toda tu familia y va a bloquear la gracia y las bendiciones.
Y ya no es tiempo de decir, no, es que me hizo esto, no, yo no lo voy a, pero no, ya no es tiempo. Es tiempo que contigo y conmigo se acabe y nosotros seamos aquellos hombres y mujeres que rompamos toda esta costumbre, todos estos hábitos, toda esta amargura en el corazón, toda esta falta de perdón, toda esta herida del alma se acabe hoy y sea sanado, y mi descendencia no lleve todo esto y mis hijos no lleven todo esto, porque Dios visitará la maldad de los padres aún hasta la tercera y cuarta generación. Y yo no quiero eso, yo quiero bendición. Deuteronomio 29, verso 18 dice, raíz que produzca hiel y ajenjo. A veces esta raíz de amargura produce todo eso, dolor en nuestras vidas. Acuérdense que lo espiritual sí interviene y afecta el mundo natural. ¿Ok? Afecta el mundo natural. Así que nuestro corazón debe ser guardado, debe ser protegida, debe ser, digamos, escondida de cualquier obra que el enemigo quiera hacer. Y nosotros, ¿cómo abrimos esta puerta y damos acceso al enemigo? ¿Cómo lo hacemos muchas veces al enemigo? Muchas veces hemos dicho que por las heridas del alma, que hemos ya hablado de este tema, nuestro corazón no quiere, pero como estamos lastimados y heridos y estamos muy vulnerables, porque cuando estamos con heridas somos muy vulnerables al mundo espiritual. Salmo 109, verso 22 dice, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Eres muy susceptible, capaz de hacer cualquier cosa, no te controla y no te interesa nada. Es que tú en ese momento has abierto las puertas para que el enemigo haga lo que quiere hacer y va a destruir tu vida, porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. ¿Okay? El verso, la segunda es porque ¿cómo entra el enemigo? ¿Cómo abre el enemigo? Porque nosotros reaccionamos emocionalmente. Cuando estamos lastimados, abrimos esta puerta porque reacciona. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás lastimado y herido? ¿Reaccionas con amor? Gloria a Dios te bendiga. No, te enojas porque tienes un enojo retenido ahí. Es como una bomba que va a explotar, que puede afectarte físicamente. Y cuando alguien abre la chispa, ¡pah!, sueltas. Estás abriendo una puerta al enemigo a que los demonios hagan obra, porque tienes un enojo retenido ahí, una amargura retenida ahí en el corazón, y eso es un derecho legal que Satanás tiene por accesar sobre tu vida. Efesios 4 verso 26 27 dice, airaos pero no pequéis. No peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si se enojaron en ese momento por alguna injusticia y te dije que hagas esto, no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Pero eso no se va a guardar al día siguiente, porque al día siguiente ya ese enojo va enraizándose, se convierte en odio, en amargura y te va a contaminar. Porque el verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. No podemos permitir que el enemigo ingrese en nuestro corazón. Y a veces también le damos derecho legal espiritual. En Corintios, 2 Corintios 2, 10 al 11 dice, y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás opera legalmente, pero no arbitrariamente, porque no tiene el poder y la autorización de Dios. Él opera legalmente, él se basa en la Biblia, él se basa en cosas legales. Tú le das un acceso y Dios dice, Dios, yo tengo acceso porque él me dio acceso a entrar a su corazón. Y Dios también, como es un Dios de justicia, Dios es juicio, Dios es legal, no puede hacer nada. Así que te hace a ti ver para que tú reacciones y cierres cualquier puerta y legalmente eches fuera a Satanás. Porque ese ser es perverso, malo, que siempre va a tratar de destruir tu vida. No estemos en paz con Satanás. Siempre y cada momento estamos siempre en conflicto. Cuando tú duermes, él está maquinando cómo destruirte, cómo generar herida en el corazón, cómo abrir esa puerta de tu corazón. No abras la puerta de tu corazón. ¿Ok? Ahora, hay una manifestación también de opresión. Juan 10:10 dice, Satanás no viene sino a matar, robar y destruir.
pero yo he venido a que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, muchas veces esta manifestación va a florecer, que estás oprimido espiritualmente y eso abrió la puerta porque tú estás totalmente oprimido. Una persona se identifica fácilmente una persona que está con su forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si estás tú con esta herida en el corazón y estás abriendo la puerta al enemigo, es que tu boca va a hablar nunca bendición, nunca vamos adelante, que si se puede, ánimo, podemos, ok, yo te perdono, ok, yo te bendigo. No, siempre decir, no, eres un maldito, eres un, no hace caso y maldicen a los hijos, maldicen a la esposa o al esposo, maldicen a los padres, a los nietos. ¿Por qué? Porque el corazón está totalmente destruido y se ha dado ventaja a Satanás, se ha abierto la puerta a Satanás. No, la palabra me dice que no, pero de esa manera nosotros abrimos la puerta al mundo espiritual. Y otros espíritus asociados a esto son el rechazo. ¿Por qué son espíritus? Porque son seres que van detrás, que te están colocando y metiendo en el corazón rechazo. No, tú rechazas el amor verdadero, tú rechazas el buen trato, el apoyo, la ayuda, tú rechazas, todo está mal para ti. Vives amargado, hay un espíritu de odio, todo odias, estás bajo depresión, eres violento, tienes autocompasión, nadie me quiere, nadie me entiende, y pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y hay enfermedades psicológicas como también psicosomáticas, que no hay explicación, pero te sientes enfermo. Hermanos, esto es una manifestación que Satanás está obrando y es una de las formas como nosotros abrimos las puertas al mundo espiritual. ¿Y saben qué? Hay efectos en la vida del creyente, sí, hay muchos efectos y sucede en el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo espiritual. En Isaías capítulo 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestras maldades y lo que ustedes permiten, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, nuestras iniquidades, lo que nosotros guardamos en el corazón, va a afectar al cristiano sí o sí, aunque digan que no, sí o sí. Por eso el cristiano tiene que tener el corazón sanado, un corazón. La Biblia dice en Ezequiel que Dios cambiará nuestro corazón de piedra en un corazón sensible de carne y grabará en ella su palabra. Pero a veces nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta si estamos estamos con heridas, con amargura, con falta de perdón en nuestro corazón. Y vamos a ver cómo el enemigo ha trabajado y si estamos envueltos en esto. Yo te quiero hacer varias preguntas en el aspecto espiritual. Tienes oraciones sin respuestas, tienes muchas oraciones no contestadas, porque a veces tu oración está centrada en ti misma. Tu oración está, Señor, ayúdame porque mira cómo estoy. Y oramos de esa manera y oramos centrados en nosotros mismos. Y vemos que no hay respuesta. Es porque los espíritus demoníacos están trabajando en nuestro corazón. Esposos, dice que debemos tratar a la mujer como vaso más frágil, no entenderla, sino tratarla como vaso más frágil. ¿Ok? Para que vuestra oración no encuentre estorbo. Y hay oraciones sin respuesta muchas veces porque hemos abierto las puertas al mundo espiritual satánico y demoníaco. Se dan cuenta que también hay una frialdad en estar en las cosas de Dios. Ya no quieres estar en las cosas espirituales. Te has enfriado espiritualmente y dice la Biblia, por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Nos entibiamos y cuando eres tibio espiritualmente es porque has abierto una puerta espiritual. Algo está trabajando en tu ser, en tu espíritu. Estás frío, pierdes el gozo de Dios, hay un bloqueo espiritual, ya no te regocijas en su presencia. Antes te acuerdas que saltabas, te regocijabas, te alegrabas, estabas desesperado por estar todos los días en la iglesia o estar conectado en oración con Dios o decir, pastor, ayúdame a orar todos los días, y querías eso y ahora ya no. Y eso es un indicativo, hermanos, que algo está pasando. Es un termómetro en la cual tu temperatura está subiendo. Tenemos que actuar. ¿Okay? Te duermes en la reunión de los servicios
y babeas todavía y roncas. Algo está sucediendo. Y también uno de los efectos en el aspecto emocional es que tienes una ira reprimida. Y cuando sucede el momento, ¡pah!, explotas y lo manifiestas. Siendo cristiano, siendo creyente. O tienes una tristeza permanente, siempre estás llorando, o siempre te mantienes triste con la cabeza agachada, siempre estás así. O tienes temor y desconfianza. Tienes desconfianza en los demás. Desconfías en las personas. Todos son malos para ti. Tienes un espíritu de persecución, delirio de persecución. Paranoia. Hermano, hermana, algo está sucediendo. Te aíslas. No te gusta estar contactado con los demás. Siempre te aíslas, te discriminas, te autodiscriminas solo y no quieres estar en contacto y tu mirada es media rara, medio así. Entonces algo está pasando, cristiano. Y cuando me refiero a tristeza persistente, es que esa tristeza no es solamente de un día porque algo sucedió, un familiar se perdió, no, sino que es permanente en el tiempo. Algo está pasando. El temor, tienes temor a todo, no, que tiene que salir, que tiene que hacer esto, que tiene que dar un examen en la universidad, o que en el colegio, o tiene que postular, qué sé yo, tantas cosas que hay. Y es un temor que te invade y no sabes dónde sale ese temor y tienes miedo. No eres tú solamente, sino que hay algo que está trabajando dentro de ti. No es que estás poseído, no es que te controla, sino que tú has abierto una puerta para que tu corazón, el corazón de tu vida, que es tu ser entero, pueda acceder a los pensamientos satánicos, demoníacos, diabólicos y que puedan hacer el peor daño con la finalidad de verte lo peor. Es como cuando Jesús habló y dijo que la casa queda ordenada, limpia, barrida, pero vacía. Los 7 espíritus que fueron quitados de allí ven que todo está limpio, pero nadie lo habita. Trae 7 espíritus peores y entran los 7 como eran antes y 7 peores entran. Y el postrer estado del hombre es peor que el primero, dice Jesús. Hermanos, cuando tus adicciones, antes lo hacías y ahora vuelves a hacerlo, es que hemos abierto las puertas. Porque hay heridas en el corazón, hay emociones no tratadas, hay amargura. En ese aspecto tenemos que tratarlo con la obra del Espíritu Santo. Y no solamente eso, hermano, que nos aislamos, sino que también hay efectos en nuestras familias. ¿Cómo afectamos? Si yo estoy así, ¿cómo yo puedo afectar a la familia? Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas con respecto a los dioses, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No quiere decir que tu pecado te va a mandar al infierno, porque cada uno es responsable de su pecado, sino las consecuencias. Por ejemplo, pero muchos dicen: no, pero ¿cómo es posible que podamos ser afectados si cada uno es responsable? A ver, vamos a ver, cuando un papá o una mamá que tiene 4 hijos en la casa pide un préstamo y no puede pagar el préstamo y la casa que es suya, ¿quiénes van a ser afectados con esa deuda? Toda la familia, porque si se lo llevan a esa casa, los hijos también fueron afectados. Así que la maldición llega hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, de los que están lejos de Dios o de los que en el corazón han guardado esto. Así que la amargura se hereda por patrones aprendidos. Antes se pensaba que era por genética o porque nosotros como humanos teníamos esto. No, ahora hemos entendido que hay patrones aprendidos. Los niños desde muy pequeños ven que cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tu esposo, cómo tú tratas a los hijos, cómo tú tratas a los padres. Esa amargura que hay en tu corazón, esa herida que no ha sido tratada, esa falta de perdón, los niños van aprendiendo y eso se transmite y se va transmitiendo y se va transmitiendo de generación en generación, y la maldad ha sido transmitido porque tu maldad que está en tu corazón lo has manifestado, y esa manifestación es visible para los niños. Hemos dicho que los niños son como cemento fresco y eso después lo llevan a tratar con sus hijos. Así que la amargura, la herida del corazón, el resentimiento, el quejarse por todo, los niños aprenden. ¿Se han dado cuenta que cuando hay hogares que hablan lisuras, los niños sin querer hablan lisuras? Hablan palabras soeces. Ellos son el reflejo muchas veces de los papás.
Bueno, a veces aprenden en los colegios, ¿no? Pero los papás tienen que aprender a enseñarles. El comportamiento de ellos muchas veces manifiesta en el comportamiento. Así que somos cristianos, hijos de Dios. Hay efectos en nuestras familias y en nuestras generaciones. Yo no quiero ver, si tuviera nietos, no quiero ver que ellos sean afectados por mi forma que era antes. Y a veces se me escapa. Dios tiene que tratar con nosotros y tenemos que cerrar esa puerta a esos espíritus demoníacos que vienen a destruir. ¿Por qué? Porque hogares marcados por el rechazo son una manifestación. Violencia normalizada, que en el hogar es normal que se peguen, que golpeen a la esposa, o el esposo sea golpeado por la esposa. Es normal, es una violencia normalizada, que haya abuso de los padres a los hijos, etcétera, etcétera. Es una violencia normalizada. Es que hay una manifestación. Frialdad afectiva, ya el esposo ya no abraza, no ama, la esposa no ama, no respeta al esposo, o los hijos hacia los papás. O hay una ruptura relacional repetitiva, que el hombre está con una, después a los 2 años le traicionó, se va con otra, después igual, y eso es repetitivo. En los hogares se ve eso y los hijos ven que tanta mamá, o los hijos ven, tanto papás, y se quedan traumados, y esos son, ¿qué cosa? Patrones aprendidos repetitivos, que ellos también van a repetirlo. Y Job 12, 21, 19 dice: Dios guardará a los hijos de ellos de su violencia en los padres. ¿Okay? Le dará su pago para que conozca. Es importante que nosotros entendamos algo maravilloso, hermano. Que Dios puede quebrar, y te toca a ti ser parte de ese quiebre de lo que Dios quiere hacer. Y vamos a ver unas señales de que la puerta aún está abierta. Una de las señales internas es incapacidad de perdonar. Cristianos, hermanos, amados hermanos de todo el mundo, mira, si tú tienes una incapacidad de perdonar, no puedes perdonar, aún tienes los recuerdos, y esos recuerdos son activos, y tanto te duele y están activos, es que has abierto la puerta al enemigo y los mantiene vivo ese pensamiento. La Biblia dice que Dios lo tumba al fondo del mar. No dice que se olvidará, dice que se olvidará. Quiere decir que Dios ya no lo va a traer a memoria para acusarte de lo que tú hiciste en el pasado, sino que Él lo olvidó. ¿Ok? Si la puerta está abierta es porque tienes incapacidad de perdonar, tienes recuerdos dolorosos activos. Si ya has perdonado, ya no pueden ser activos, pero lo tienes aún ahí. Tienes el deseo de venganza, de buscar tu propia justicia y falta de paz. No puedes vivir en paz. Proverbios 4:23 dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él produce la vida y está en el corazón. Y las señales externas son conflicto constante. Constantemente tienes conflicto con todo el mundo. No sé si el problema son todo lo demás o eres tú. Relaciones rotas, tienen muchas relaciones rotas, desde muy joven o de adultos, ya tienen muchas relaciones amorosas con personas, y todas han sido quebradas, algo está pasando, o te aíslas de las personas, o tienes reacciones desproporcionadas. No es normal que tú por un problemita explotaste. Hay algo. Juan 4:20 dice: si alguno dijere yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque no ama a su hermano quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede hacer eso, amados hermanos? Así que vamos a aprender una forma de cómo cerrar esta puerta, y con esto vamos a terminar. ¿Ok? Vamos a aprender cómo cerrar esta puerta que lo hemos abierto inconsciente, consciente o subconscientemente. ¿Ok? El primer paso es reconocer la herida, reconocer que estamos lastimados, heridos, y que tengo algo todavía en el corazón que me fastidia, me estorba. Tenemos que ser conscientes. Dice Salmo 51:6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que tú seas sincero, pero que tú reconozcas. También el arrepentimiento no puede suceder si no hay un reconocimiento que soy pecador. Tan igual, si yo quiero ser libre, voluntariamente tengo que reconocer que estoy lastimado, estoy herido, tengo algo que me está doliendo en el corazón, que tengo esa amargura en el corazón. Segundo paso es: yo tengo que renunciar a ese derecho de venganza,
eso que yo he tenido en el corazón desde muy niño, que me ofendieron y lastimaron, o después me aprendí que mis padres eran que me rechazaban y le tengo odio a ellos, yo tengo que aprender a renunciar a ese derecho de venganza, ese derecho de la búsqueda de la propia justicia, pero verbalmente. Yo tengo que decirle, dice la palabra en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir el renunciar al derecho de venganza y el perdonar? Quiere decir que ese deseo de venganza se lo das a Dios y tú simplemente perdonas, no tienes nada contra esa persona, pero muchas veces no quiere decir que vas a permitir que, por ejemplo, si te robó, tú lo perdonas, pero no vas a abrirle la puerta, ¿no? Entonces vas a poner ciertas restricciones. Ahora, el perdonar, el renunciar, vas a declarar, yo renuncio, Señor, a la búsqueda de mi propia justicia, ya no busco venganza sobre este asunto. Dice claro y específico. Luego, el tercer punto es perdonar por obediencia de manera verbal. Tú vas a perdonar. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Si tú tienes algo contra alguno, perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone y a vosotros vuestras ofensas. ¿Ok? Así que Dios te va a perdonar cuando tú perdonas, pero si tú tienes algo contra alguien, no que alguien tenga algo contra ti. Tú, si alguien viene y te pide perdón, perdónalo. Pero tú tienes algo contra alguien, tú tienes que perdonar. Tú tienes que aprender a perdonar, y eso de manera verbal. Señor, yo perdono, y específico, a fulano de tal porque dijo esto, me avergonzó en público, yo lo perdono, Dios, porque guardé en mi corazón esto, yo lo perdono, no busco venganza, yo renuncio a la venganza. Y luego entregar ese que generaba dolor a Cristo, para que esa marca, esa herida sea cerrada, y si queda la cicatriz, se vea la cicatriz, pero ya no te duele. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta palabra cargados se refiere a una carga que tú no puedes llevar. Te sobrepasa. Y Jesús te dice, esa carga que te sobrepasa, entrégamelo a mí. Entregar tu dolor al Señor. No puedes seguir cargando ese dolor. No puedes seguir llevando ese dolor. Entrégaselo a Jesús. Ya no puedes vivir así. Jesús viene y el arrebatamiento de la iglesia es muy pronto. Y luego declarar tu libertad en Cristo Jesús. Hablarlo. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Oh, soy libre en Cristo Jesús, porque cuando elijo libertad seremos verdaderamente libres. Jesús me hizo libre. Dice Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no más. Ahora somos libres en Cristo Jesús, y cerramos esa puerta en Cristo Jesús. Cerramos todo acceso y se va todo espíritu demoníaco de nuestro corazón, de nuestra mente. Toda influencia de venganza se va de nuestras vidas, y nuestras emociones y sentimientos son curados y son sanados. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Si tienes alguna petición de oración, háznosla llegar por medio del chat, o llámanos o escríbenos al WhatsApp. Amén.